Hola a todos, el tema del día de hoy son funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver su aplicación tanto en derivadas como en integrales. Funciones exponenciales y logarítmicas. El propósito principal es aprender a trabajar con la siguiente integral definida. Esa integral la podemos escribir por aquí de otra manera como 1 sobre x de x. Recordemos que el capítulo es capítulo 8 de la referencia principal que estamos manejando en el curso. El propósito conlleva funciones exponenciales y logarítmicas, exponenciales de este tipo, logarítmicas de este tipo. Vamos a considerar también funciones más generales, exponenciales, como la que vemos aquí, y igual a la x, o logaritmo base a de x. Aquí podemos hablar como ejemplo, y igual a 10 a la x, así como y igual a logaritmo base 10 de x. ¿Sí? Vemos qué forma tienen estas funciones, la función exponencial y la función logarítmica, la forma que tienen, sus gráficas. Y bueno, ¿por qué estudiar las funciones exponenciales y logarítmicas? Estas surgen de una gran variedad de problemas, como por ejemplo pueden ser el crecimiento poblacional, puede ser la desintegración radiactiva, puede ser la velocidad de reacción química, los sistemas de comunicaciones, los circuitos eléctricos, la meteorología, la oceanografía, entre otros. Este tipo de funciones son muy importantes, las funciones exponenciales, decíamos y igual a la x, y logarítmicas, y igual a logaritmo base e de x. Veíamos también las funciones generales, que son y igual a la x, y igual a logaritmo base a de x. Estas se encuentran prácticamente en todas las ciencias, en la biología, se encuentran en las ciencias físicas, se encuentran en la química. Entonces es muy importante estudiar acerca de estos. ¿Qué representa la letra E? La letra E se conoce como número de Euler. La letra E representa uno de los números más importantes en matemáticas después de la letra pi. Es un número irracional y en su forma decimal no repetitivo los primeros dígitos, aquí vemos los primeros dígitos, 2.71828. En la imagen podremos observar los primeros 10.000 dígitos decimales de la letra o del número Euler. Bueno, ¿cómo se grafican estas funciones? Ya lo habíamos visto en la otra lámina, pero aquí volvemos a observarlo. La función exponencial es muy conocida, por ejemplo en estos tiempos cuando hablamos del virus se dice que tiene un crecimiento exponencial, quiere decir que crece de manera muy rápida, ¿no? Y cuando hablamos de funciones logarítmicas, si algo tiene un crecimiento logarítmico quiere decir que crece de manera muy pausada, muy lenta. Vemos estas dos funciones, estas dos gráficas se contraponen, quiere decir que es como hablar de multiplicación y división, ¿no? Si nosotros aplicamos, vamos a poner un ejemplo, 10 igual a 10 elevado a la x. Entonces, si aplicamos logaritmo base 10 de 10 elevado a la x, nuestro resultado sería finalmente x, ¿no? Podemos decir que estas dos funciones, el logaritmo y el exponencial, son funciones que se contraponen. Si hablamos de la letra de Euler, podemos dar un mismo ejemplo. Déjenme cambiar de color. Hablaríamos de y igual a e a la x. Entonces, este sería y1, y2 sería igual a logaritmo base e de x. Finalmente, si nosotros aplicamos el exponencial de y2, ¿cómo nos quedaría? Sería exponencial de logaritmo base e de x. Y esto como resultado me va a dar x. Como se fijan ustedes, esta función
Una a la vez que crece, la otra una crece de manera muy rápida, la otra de manera lenta. Entonces son funciones que se contraponen. Ahora, ¿cómo expresamos en términos logarítmicos y exponenciales? Como logaritmo y exponente. Vamos a ver en la imagen, nos muestra y igual a logaritmo base b de x. Vamos a usar estos mismos colores para la representación. B elevado a la y, entonces es igual a x. Aquí vamos a entonces expresar primeramente en términos logarítmicos. Entonces usamos los mismos colores. Aquí tenemos b, que es igual a 4. Entonces b elevado a la y, que es 2, es igual entonces a x, que es 16. Esto ahora lo utilizamos para representarlo en términos logarítmicos. ¿Cómo lo representaríamos? Entonces nos dice que esto es igual a y. ¿Cuánto es y? Igual a y, perdona. Igual a logaritmo base b. ¿Qué es b en este caso? B es 4. Logaritmo base 4 de x, que es 16. Y esto me dicen que tiene que ser igual, y es igual a 2. Lo ponemos por aquí, para 2 es igual entonces, logaritmo base 4 de 16. Veamos si es cierto esto. Esto también lo podemos representar de otra manera. 2 igual a logaritmo base 4, 16 lo podemos representar como 4 al cuadrado. 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces, nos queda, por propiedad del logaritmo, nos queda 2 igual a, este exponente lo podemos pasar multiplicando, nos queda 2 por logaritmo base 4 de 4. Y esto sabemos que es igual a 1. Cuando es el mismo número igual a la base del logaritmo, entonces esto es igual a 1. Por lo tanto, coincide, nos queda igual a 2. Entonces pudimos representar de un número exponencial, lo representamos de manera logarítmica. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que nos dice expresa en términos de exponentes. Ahora, tenemos que y, aquí, esto es y, es igual logaritmo base b, voy a utilizar el color rojo, base b de x. Entonces, ¿cómo lo voy a representar de manera exponencial? Veamos entonces el ejemplo. B elevado a la y. Entonces aquí me queda, ¿qué color sería? B sería 10 elevado a la y, que y es 1, elevado a 1 es igual a x. ¿Y x cuánto vale? 10 también, ¿no? Entonces esto es igual a x. Y por ahí vemos que es correcto porque x es igual a 10 también, ¿no? Entonces les dejo ahí ustedes para que practiquen el siguiente ejemplo. Ahora el siguiente punto es la derivada de e a la x. Derivada de e a la x, entonces e a la x. Por lo tanto no hay mucha ciencia. Si y es igual a e a la x, dy sobre dx sería igual a e a la x. De manera más general, utilizando regla de la cadena, entonces tenemos derivada entre dx de e a la u es igual a e a la u de u sobre dx. Un ejemplo, pondríamos aquí si y es igual a e a la 4x, por lo tanto dy sobre dx sería igual a, nos dice que e a la u, eso sería e a la 4x, u en este caso tenemos que encontrar que u es igual a 4x, por lo tanto me pide volver a derivar aquí du entre dx, que sería, derivada de u sería 4, ¿verdad? Finalmente, acomodando este término siempre, el término constante al inicio, nos queda 4 por e a la 4x.
Otro ejemplo, si tuviéramos y igual a e a la x cuadrada más 1, entonces aquí tendríamos que encontrar u, que es igual a x cuadrada más 1. Por lo tanto, de y entre dx sería igual a e a la u, que sería la misma, e a la x cuadrada más 1, multiplicada por la derivada de u. Aquí tenemos u, entonces derivada de u entre dx sería igual a 2x, multiplicado entonces por 2x. Entonces quedaría de esa manera. Nos vamos con la integral de la función exponencial. La integral, por lo tanto, de e a la x de x nos queda e a la x más c. Veíamos como la derivada era igual a e a la x, la integral de la misma manera. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos una integral de e a la x directamente? Como vemos en el ejemplo, tenemos que aplicar sustitución. En la sustitución me queda, por lo tanto, usamos la letra u, es igual a 5x más 2 du sería igual a 5 dx, du sobre 5 es igual a dx. Aplicamos sustitución, me queda la integral de e a la u y sustituimos de x, me queda du sobre 5. Du entre 5. Por lo tanto, sacamos el término constante, 1/5, la integral e a la u por du. Aquí ya tenemos prácticamente el mismo resultado que veíamos aquí. Entonces, ¿qué sigue? 1/5 es igual entonces a 1/5 integral e a la u de u sería e a la u. Sustituyendo, finalmente me queda 1/5 e a la u, ¿cuánto vale? 5x más 2. Me falta más c. Como es una integral indefinida, hay que agregar siempre al final el término constante. El siguiente punto son las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es la multiplicación. Logaritmo natural de x1 por x2 es igual a la suma logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2. Segunda propiedad es la división. Cuando tenemos una división, entonces podemos aplicar la resta. Logaritmo natural de x1 menos logaritmo natural de x2. El 3, cuando tenemos un exponente dentro de un logaritmo. ¿Vale? Aquí entonces tenemos logaritmo natural de x a la b, el exponente baja, entonces multiplicando, queda b por logaritmo natural de x. ¿Qué pasaría? Aquí un ejemplo tendríamos logaritmo natural de x al cuadrado es igual a 2 por logaritmo natural de x. ¿Sí? El cuarto es aplicar propiedades de exponencial y logaritmo. Exponencial de logaritmo natural de x es igual a x, el logaritmo natural de exponencial es igual a x, el número 5. Logaritmo natural de 1 es igual a 0 y exponencial de 0 es igual a 1, número 7. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esta función que es logaritmo natural? Aquí está la función que queremos encontrar, la derivada de logaritmo natural de x. Lo haremos de manera sencilla utilizando las propiedades. Justamente vieron ustedes anteriormente usamos esto para hacer la conversión de logaritmo exponencial. Entonces hacemos la conversión. Aquí me dice que y igual a logaritmo natural. Logaritmo natural, recuerden que es lo mismo que logaritmo base e. Su base es el exponencial. Entonces hacemos la conversión, nos queda x, utilizando, recuerden esto, nos queda x igual a e a la y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto a x. Entonces tenemos aquí primeramente x igual a e a la y. ¿Qué hacemos? Derivamos con respecto a x y nos queda derivada de x, me queda 1 y derivada de e a la y
e a la y de y sobre dx. En este punto estamos aplicando regla de la cadena. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a x, ¿verdad? Finalmente, despejamos dy sobre dx, pasamos dividiendo e a la y nos queda dy sobre dx es igual a e a la y. Y e a la y, por aquí lo tenemos, que e a la y es igual a x. Entonces, sustituimos e a la y es igual a x, por lo tanto, dy sobre dx es igual a 1 sobre x. Entonces aquí tenemos, si y es igual a logaritmo natural de x, dy sobre dx es igual a 1 sobre x. En la diapositiva anterior se dedujo que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. Por lo tanto, vamos a ver cómo se aplica esto en los ejemplos. Si tenemos el primer ejemplo, que dice que y es igual a logaritmo natural de 3x más 1. Bueno, entonces aquí recuerden que tenemos que aplicar regla de la cadena. Sería logaritmo natural de, aquí encontramos por lo tanto derivada de y sobre dx es igual a 1 sobre x. Aquí tendríamos que convertir, esto va a ser igual a, todo esto va a ser igual a u. Entonces, u va a ser igual a 3x más 1. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre u de u sobre dx. Cuando hacemos regla de la cadena, tenemos que derivar nuevamente la función que está en la parte más interna. Por lo tanto, sustituyendo nos queda 1 sobre u, 1 sobre 3x más 1. Aquí encontramos entonces du sobre dx, nos queda 3. Por lo tanto, esto va a estar multiplicado por 3. Ordenando nos queda 3 sobre 3x más 1. En el ejemplo 2, vemos que tenemos y igual a logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. También igual hacemos nuevamente regla de la cadena. U va a ser en este caso, u va a ser igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Perdón? 1 menos x al cuadrado. Encontrando dy sobre dx, va a ser el mismo resultado, 1 sobre u de u entre dx. Sustituyendo, me queda 1 sobre u, 1 sobre 1 menos x al cuadrado, multiplicado. 1 menos x al cuadrado, sacamos por aquí du sobre dx. Nos queda menos 2x, ¿verdad? Entonces, multiplicado por menos 2x. Ordenando nos queda menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado. También recuerden que puede haber casos en los que tengamos que hacer la regla del producto o la regla del cociente, dependiendo. Como último punto de este video, veremos la integral de 1 sobre x. Recordemos que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. Por lo tanto, como lo tenemos aquí, la integral de 1 sobre x de x, esto lo podemos escribir también como 1 entre x de x, es igual a logaritmo natural de x más c. Vemos un ejemplo. Aquí tenemos y es igual a 1 entre 2x más 3. Vamos a aplicar aquí la integral de y. Aquí sería entonces la integral de 1 entre 2x más 3 de x. En este caso vemos que tendríamos que aplicar sustitución. Sustitución sería igual a u igual a 2x más 3. du por lo tanto es igual a 2 por dx. Pasando a dividir el 2, du sobre 2 es igual a dx. Hacemos la sustitución, nos queda la integral de 1 entre u, que va a ser igual a 2x más 3, por dx se va a sustituir por du entre 2. du entre 2.
Sacamos el término constante, nos queda 1/2 la integral de 1 entre u de u. Podemos usar la fórmula que ya tenemos aquí arriba. Entonces nos queda 1/2 logaritmo natural de u más c, sustituyendo finalmente el valor, sustituyendo 1/2 logaritmo natural de u, que va a ser 2x más 3 más c, un término constante. Como es una integral indefinida, siempre tenemos que sumarle el término constante. Este sería todo por el día de hoy. Espero que se hayan aclarado varios puntos y puedan desarrollar la actividad que se le va a dejar. Nos vemos en el siguiente video.